En este video comenzaremos a hablar sobre todo lo que abarca la filosofía en Grecia, pero principalmente debemos localizar geográficamente Grecia. En la imagen se encuentra ubicado al sureste del continente europeo. Es aquí donde surgieron los filósofos más destacados, llamados Sócrates, Platón y Aristóteles, que explicaremos quiénes son en otro momento. Pero ahora hablaremos de la filosofía griega, pues la filosofía griega surge en Mileto en el siglo VI a.C., pero no se consideraba necesario explicar cómo se había producido su surgimiento de una nueva forma de pensamiento. Sí parecía haber un común acuerdo en considerar la filosofía como la forma de pensamiento racional por excelencia, es decir, una forma de pensamiento que no recurre a la acción de elementos sobrenaturales para explicar la realidad y que rechaza el uso de una lógica ambivalente o contradictoria. También nos surge la pregunta de por qué existe la filosofía, y hay una respuesta. La existencia de la filosofía. Podemos decir que la filosofía aporta herramientas de pensamiento crítico que ayudan a cuestionar la tradición y la autoridad. Es el esfuerzo por pensar mejor para vivir mejor. Sin filosofía no habría ni ciencia ni arte, y por consecuente no existiría el pensamiento humano. El hombre no sería un ser racional. La filosofía, si no existiera, provocaría un empobrecimiento de las mentes, no habría el porqué de las cosas o las razones por cuál existen ellas. La filosofía es importante porque ésta enriquece el conocimiento humano para dar una explicación al principio de todo. Una vez explicada la filosofía, podemos pasar a hablar sobre los tres filósofos más importantes nombrados anteriormente. Sócrates es el gran maestro de la filosofía y las ciencias. Nació en el año 470 a.C., en la ya extinta Alopesa, en lo que ahora es Atenas. Es el filósofo considerado fundador del pensamiento occidental. Sus pensamientos los divulgó en forma retórica sin escribir ningún libro. Llegó a influir profundamente en sus discípulos, dentro de los cuales el principal fue Platón, quien se encargó de darlo a conocer con sus escritos. Uno de sus principales aportes a la filosofía es conocida como la mayéutica, que consiste en hacer preguntas que hagan descubrir al otro su propia ignorancia. Además, afirmaba que la estructura del mundo y la naturaleza física de las cosas son incognoscibles. Solo podemos conocernos a nosotros mismos. Sócrates expresó esta comprensión del objeto del conocimiento con la fórmula de conócete a ti mismo. Según Sócrates, el conocimiento es idea, concepto de lo general. Los conceptos se ponen en claro a través de definiciones y se generalizan mediante la inducción. El propio Sócrates dio ejemplos de definición y generalización de los conceptos éticos, por ejemplo, el coraje de la justicia. Platón, un gran pensador, nacido en una familia muy acomodada en el año 427 a.C., es el discípulo más brillante de Sócrates. A este filósofo se lo conoce por ser el principal divulgador de los pensamientos de Sócrates, quien aporta sus pensamientos por medio de los conocidos diálogos, en los cuales exponía discusiones filosóficas. Algunos de los pensamientos de Platón fueron: una inteligencia que lo ordena todo. Platón ideó la figura de una inteligencia ordenadora a la que llamó demiurgo, para dar sentido a todo desde el inicio de los tiempos, desde el origen del universo. No se trata de un dios o principio creador, sino de un principio del ordenador de lo ya existente. 2. Las ideas de las que deriva el mundo de lo físico y terrenal. Platón definió el mundo de las ideas a grandes rasgos. Define que existen entes inmateriales, absolutos, inmutables y universales, independientes del mundo físico, de las que derivan todo lo existente en ese plano. Físico. Serían, por ejemplo, la bondad, la justicia, la virtud o el mismo ser humano en sí mismo. Y de ellas derivarían todo lo bueno, todo lo justo y todo lo virtuoso. 3. Los sentidos no reflejan la realidad ni permiten conocerla. Desmintió el papel de los sentidos de los conocimientos de la realidad porque muestran un mundo imperfecto y cambiante, no la verdadera realidad. Por último, hablaremos sobre Aristóteles, nacido en el año 384 a.C., en la antigua Macedonia. Fue una persona con intereses marcados desde muy pequeño, en disciplinas como la medicina, la ciencia y la investigación. Fue el alumno más destacado de Platón. La forma de divulgar sus pensamientos fue muy similar a la de Platón, es decir, por medio de diálogos y razonamientos,
con los cuales se convierte en el más importante de los filósofos, debido a que profundizó sus reflexiones de manera mucho más extendida, pero ocupando como base las enseñanzas de Platón y Sócrates. Pero Aristóteles no fue un simple naturalista, desarrolló el primer estudio propiamente científico de los seres vivos, y a partir de él formuló la primera teoría sobre la clasificación y sistemática de los animales, y una completa teoría de la ciencia y la metodología de la investigación científica, por las cuales es considerado el fundador de la biología, si bien su propuesta implica una aproximación distinta a la de la biología moderna. Para finalizar con el video, estos son algunos de los aportes que nos brinda la filosofía. En primer lugar, sirve para entender fenómenos de la vida social, política y económica, para las que la ciencia no tiene una respuesta clara. En segundo lugar, permite tomar distancia de la realidad para someterla a examen, a crítica y a pensar qué puede hacer uno, cómo puede ejercer su libertad y responsabilidad. Y por último, la filosofía nos enseña a hablar de otra manera, de forma racional y argumentada, a escuchar los argumentos del otro y estar dispuestos a modificar el propio punto de vista si fuese necesario.